Voy a volver a la casa. Voy a volver a la casa de mi padre. Yo quiero ver a mi padre y reposar. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia. Voy a volver a casa de mi padre. Yo quiero entrar en la casa de mi padre y reposar en los brazos de mi padre. En los brazos de mi padre. Presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Antes de orar, pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Estás a punto de hablar con alguien que te ama más de lo que te imaginas. Tu presencia es el cielo. Para mí. Tu presencia es el cielo. Es para mí, es para mí, es para mí. Como tú en la tierra, oh Señor, oh, soy inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará
Jesús, tu copa no se secará. Así es. Nada en este mundo, nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, para mí es tu presencia y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo, tu presencia, tu presencia, tu presencia en nuestra familia, oh, tu presencia en nuestros hogares, tu presencia en nuestras mentes, tu presencia en nuestras vidas. Tu presencia es el cielo para mí. Bueno, damos gracias a Dios en esta nueva mañana, este nuevo amanecer. Gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque nos permite abrir nuestros ojos a este nuevo día, porque vemos nuevamente su misericordia renovada en nuestras vidas. Vamos a estar presentando este tiempo en las manos del Señor. Rey de gloria, Rey de majestad, soberano Señor. En este momento, Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón. En este momento, Señor, queremos, Padre amado, presentar nuestras vidas delante de su presencia, dándole primeramente gracias, Señor, por habernos permitido abrir los ojos a este nuevo día, por habernos permitido respirar este aire, Señor, abrir nuestros ojos, palpar, Señor,
Gracias, Padre Celestial. Gracias por cada una de mis hermanas que se está conectando a sala a esta hora, aún aquellas que van a ir conectándose en el transcurso, Señor, de este devocional, mi Rey amado. Oh Rey eterno, Dios soberano, llegamos delante de ti. Padre, por tu misericordia estamos aquí. Señor, yo te pido que perdones nuestra falta de interés, tal vez nuestra indiferencia, o tal vez nuestras ocupaciones están robando el tiempo, Señor, que hemos dispuesto para ti. Señor, tal vez, Padre, estamos entretenidas en muchas otras cosas. Pero en esta mañana yo te pido que nos perdones, que nos ayudes, que nos alientes, Espíritu Santo, que nos fortalezcas, que nos levantes, que nos despiertes, Señor. Que podamos, Padre amado, entregarte, Señor, lo poco que podemos, Señor, pero lo que lo hagamos con excelencia para ti, mi Rey. Oh Dios amado, ayúdanos, perdónanos si hemos cometido pecados, si hemos fallado con nuestra boca, Señor, con nuestras acciones, si hemos hecho cosas que te desagradan. En esta mañana yo te pido que nos perdones, que nos santifiques, que nos ayudes, Señor, porque somos débiles, somos humanos, Señor. Oh Dios, y fallamos, pero tenemos al Todopoderoso, al Dios de amor, al que nos enseña, al que nos corrige, al que nos limpia y nos santifica. Y en esta mañana, Señor, Padre, traemos nuestra mente, traemos nuestro cuerpo delante de ti. Queremos, Señor, dedicarte este tiempo para ti. Queremos, Dios, darte este pequeño lapso de tiempo para que sea usted glorificado, sea usted exaltado, sea usted, Dios, bendecido en esta hora. Padre, llévate de nosotros la preocupación, llévate de nosotros la angustia, lo que quiere interponerse en esta hora en medio nuestro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos hoy fluir, Señor, en medio de la adoración, de la alabanza. Que podamos hoy atesorar la palabra que tienes para nosotros. Que podamos hoy, Señor, interceder, mi Rey amado. Oh Padre Celestial, con libertad delante de ti, Señor. Oh Padre Celestial, toma el control de los aires, Señor, de toda la atmósfera. Cambia en esta hora, Señor, nuestra atmósfera. Que podamos, Señor, Padre, sintonizarnos. Que podamos en esta hora unirnos, Señor, en un solo espíritu, Padre Celestial, para bendecir tu nombre, para dedicarte este tiempo a ti, Dios eterno. Oh, te doy gracias. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Gracias por darnos la dicha, el placer de amanecer en tu presencia. Gracias por la honra que nos das, Señor, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder glorificarte. Gracias por hacernos llamar tus hijas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz, por el cual hoy gozamos de vida eterna. Hoy gozamos, Señor, de ser llamadas hijas. Padre Celestial, gracias. Gracias por el vestido, gracias por el calzado, gracias por el alimento, gracias por el sustento diario, mi Dios. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros esposos, Señor, delante de su presencia, Rey. Muchas gracias, mi Dios soberano. A ti sea el honor, a ti sea el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos, Rey de gloria, Rey de majestad. Santificado sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre en esta hora, Rey. Muchas, muchas gracias, Dios eterno. Padre amado, aleluya. Bueno, buenos días para las hermanas que están llegando. Estamos agradecidos con el Señor. Hoy 19 de julio del 2022. Una nueva oportunidad, un nuevo amanecer en la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuando abro los ojos y me doy cuenta que Él me permitió amanecer, me lleno de gozo y digo, gracias Dios, un nuevo día, renovaste tu misericordia. Siempre soy como repetitiva con este tema, pero es que soy muy agradecida por eso. Muy agradecida porque sé que su mano está ahí a mi lado, sosteniéndome y sustentándome, así como está al lado de ustedes. Amén. Primero quiero iniciar leyendo
en Primera de Corintios. Amén. Debemos reconocer cada día su misericordia. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Dice de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, perdón, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Amén. Entonces, hoy quiero empezar con una pequeña reflexión que se titula Somos Santos. Aleluya. Entonces dice que a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver cómo se nos llama una y otra vez de diferentes maneras, ¿verdad? A todos los cristianos, pero existe una palabra muy particular, la cual es muy interesante, que se nos atribuye en las Escrituras, y es la palabra santo. Y una palabra que literalmente significa santo, ser santo. Amén. Muchos de nosotros al oír esta palabra se nos viene a la mente como que para ser santos hay que obtener, o para obtener esta mención, este título, debemos tener una vida impecable, perfecta, con un nivel espiritual o moral superior, una madurez alta, ¿verdad? Escritores como Pablo y Pedro y otros más definen a los cristianos comunes y corrientes, sujetos a pasiones, a debilidades como las nuestras, si son cristianos así como usted y como yo. Amén. Y dice que son santos, los define como santos. En Filipenses 4:21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Amén. Yo me considero santa. Así como hace unos días hablábamos en una reflexión que nuestra hermana Norma compartió y decía: ay, a veces la gente dice, ustedes los cristianos se creen perfectos. Y ella decía, no es que nos creamos, es que somos. Asimismo, no es que nos creamos santos, somos santos, porque la palabra de Dios dice que somos santos. Amén. Aunque tengamos debilidades, aunque fallemos, estamos en ese proceso de santificación. Dice el texto que leímos: aunque en este saludo de Pablo hay algo muy importante que notar, y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se nota que aquí el apóstol no trata de dar la idea de que por nuestro esfuerzo o nuestro trabajo nosotros nos volvemos santos, no, Señor, sino más bien que somos santos por el llamamiento. Amén. Por ese llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas y hemos decidido pues obedecer y seguir. La palabra de Dios nos enseña que como cristianos somos santos, porque Él nos llamó para eso, para ser santos. Y hemos sido santificados ¿en quién? En Jesucristo. Así que debido a nuestro llamado hemos sido santificados en Jesucristo. En Él, pues Dios nos ha hecho partícipes en la vida de Cristo, el único santo y verdadero, ya que al creer hemos sido hechos unos con Él. Es verdad que hemos sido pecadores y que únicamente hemos sido salvados por la gracia de nuestro Dios. Es usual oír que cristianos se llaman a sí mismos pecadores, pero al estudiar las Escrituras, los cristianos son llamados santos. Éramos pecadores, sí, en algún tiempo, pero al reconocer a Jesucristo, vinimos a ser llamados santos. Amén. Ya no volvemos a ser pecadores. Ya estamos en ese proceso de perfección y de santificación. Así que no olvide, hermana, no olvide, téngalo ahí presente, que usted y yo somos santos, que esa es nuestra identidad en Cristo. Y Dios no nos llama pecadores, sino su pueblo santo y real sacerdocio. Así que hay que atesorar esa palabrita ahí, que tal vez son 5 letricas y la vemos ahí pequeña e insignificante, pero tiene gran valor y gran peso. Usted y yo somos santos. Pero alguien dirá, pero si pecamos, y es verdad, si pecamos, pero eso no determina lo que usted y yo somos.
hay unas palabras que cita aquí, dice, un hombre sabio de Dios, dice, lo que haces no determinará quién eres, sino que quién eres determinará lo que haces. Ejemplo, una oveja caerá en el lodo y prontamente saldrá de allí y se limpiará. Un cerdo caerá en el lodo y allí se quedará. Amén. Entonces, si caemos, está bien, nos caemos, tropezamos, pero el Señor nos levanta, nos sustenta, nos limpia y volvemos a andar en santidad. Amén. Así que hoy nos regocijamos en esta palabra, siendo santos en Jesucristo, debido al llamamiento de Dios. Y nuestra herencia está con Él allá en los cielos. Y si ya Dios nos ha dado a su Hijo, ¿acaso no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Aleluya, ahora somos uno solo con Cristo. Y aunque ahora no seamos aún lo que deberíamos ser, cerca está el día en que esto corruptible se vestirá de incorrupción y seremos semejantes a Él. Gloria a Dios por nuestro amado Jesucristo, amén, por entregarnos esta hermosa promesa. Y metámonos en el papel de ser santos. Usted y yo somos santos. No vuelva a decir que yo soy pecador. Usted fue pecadora, pero por la gracia redentora de Jesucristo y por su sangre que nos ha lavado, nos ha limpiado, y hoy somos santos. Aleluya. Damos gracias al Señor. En esta hora vamos a entrar en adoración a nuestro Padre, diciéndole que Él es hermoso, Él es precioso, que no hay otro como Él. Señor, adoramos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, porque usted es bueno, Señor, porque para siempre es su misericordia, Dios eterno. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor amado. Levantamos nuestras manos en señal de rendición, en señal de que dependemos de ti, Dios eterno. Si puedes levantar tus manos allí, levántalas y bátelas al cielo y adora a tu Dios. Dedícale este momento a adorarle. Aleluya. Oramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Dios amado. Recibe gloria. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Aleluya, a ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la honra en esta hora, Señor. Glorificado sea tu nombre, Dios eterno.
Aleluya, aleluya. Y quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ay, a ti sea la honra, Señor. A ti sea la honra y el poder, Dios eterno, aleluya. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder para ti, mi Dios. Oh Rey, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos permites adorarte, mi Dios. Nos permites glorificarte, exaltarte. Nos permites llegar delante de tu presencia y adorar, Señor. Gracias, mi Rey amado. Gracias, mi Señor. Entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, mi Dios. Oh Dios, recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza y exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Que hoy sea un día próspero en las manos del Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Gracias al Señor. Buenos días a las hermanas. El Señor les bendiga hoy. Espero que conforme a la promesa del Señor, hoy sea un día de bendición. Damos gracias al Señor y digo amén a esa palabra con la que Él hoy nos permite despertar. Y damos gracias por lo que el Señor nos otorga. El privilegio de la santidad en Cristo. Un regalo maravilloso al que podemos tener acceso gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y bueno, entramos ahora en el tiempo de la enseñanza. Quiero pedirte que me respaldes allí donde estás en oración y que juntamente dispongas tu corazón, tu mente, todo tu ser y le digas al Señor: Señor, hoy háblame conforme o continúa hablándome, porque el Señor nos está hablando todo el tiempo. Y bueno, en este nuevo amanecer, a través de la vida de la hermana Kelly, nos ha hablado. Pedirle al Señor que nos continúe hablando conforme a su deseo, conforme a su voluntad, que hoy su palabra venga sobre nuestras vidas y riegue esa semilla en nuestro corazón, de tal manera que podamos dar fruto, que podamos ser ese reflejo del Señor aquí en la tierra cada día más. Es nuestro deseo que hoy su palabra traiga respuesta, que hoy aún disipe dudas que tal vez a veces se forman en nuestras mentes con respecto a algunos temas,
Que hoy el Señor traiga bendición a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias, amado Dios, en esta mañana, porque desde temprano, Señor, nos hablas. Es tu deseo, Señor, que cada día podamos escuchar tu voz. Por eso te damos gracias, porque somos privilegiados realmente, Señor, al poder escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y en medio de nosotros es un privilegio al que gracias a ese sacrificio de nuestro amado Jesús nosotros tenemos acceso. De la misma manera, Señor, queremos pedirte en este momento que nos hables a través de la enseñanza. Señor, hemos venido aprendiendo a través de esta serie del progreso hacia la perfección. Hemos venido aprendiendo de ti, Señor, qué es lo que tú dices acerca de nosotros cuando la palabra nos enseña que podemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hemos aprendido, Señor, que tu palabra es práctica. Por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta mañana hables a mi vida, a la vida de cada una de mis hermanas, y que nos ayudes, Señor, para dejar de ser meramente oidoras, y que tu Espíritu Santo de Dios hoy nos enseñe la manera como podemos llevar tu palabra a la práctica, porque es tu deseo, Señor. Tú dices que no nos conformemos, Señor, con oír, sino que llevemos tu palabra a la práctica, porque cuando nos conformamos con el oír, tú nos enseñas que nos engañamos a nosotros mismos. Por eso necesitamos, Señor, que tu palabra haga rema hoy en nuestro corazón y que tú nos guíes cada día más a través de tu Espíritu Santo a alcanzar esa madurez que necesitamos alcanzar como verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendecimos esta palabra, Señor, esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta radioemisora presentamos Llaves, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta El progreso a la perfección, capítulo 2, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en nuestro estudio, que es un reto y tema de inspiración, el progreso hacia la perfección. En nuestra reflexión emocionante de nuestro progreso hacia la perfección, hemos elaborado nuestro pensamiento en la sucesión de 7 pasos ascendentes en la vida cristiana que Pedro, en la segunda epístola, capítulo 1, versículos 5 al 7, enumera de esta manera. Por esta razón pongamos toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia o perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estos son los 7 pasos ascendentes desde el fundamento de la fe: virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. En mis charlas anteriores comentamos sobre los primeros 4 pasos: virtud o excelencia, siendo excelentes en todas las áreas de la vida; conocimiento, el espiritual, el conocimiento de la voluntad de Dios que viene primordialmente de las Escrituras, la palabra de Dios; el dominio propio, llevar a todas las áreas de nuestra vida bajo la disciplina, la paciencia o perseverancia; la firmeza bajo las pruebas y las presiones. Y dije que tenemos que seguir estos pasos en el orden de Dios. No podemos pasar por alto ninguno de ellos y seguir el siguiente. Usé una frase ayer como esta: que Dios nunca nos promueve del grado 4 al 5 sin haber aprobado el 4. Igual sucede con estos pasos, tenemos que aportar cada uno de ellos para pasar al siguiente. Hoy vamos a ver el 5, que es la piedad, la devoción de Dios. No es algo que se ve mucho en nuestra sociedad contemporánea. La palabra no se usa mucho porque no hay muchas personas a quien aplicarla. Es algo que casi ha pasado de la escena, pero el hecho es que Dios estima, requiere y valora la piedad en las personas. Tal vez sería bueno hacer un intento de definir la piedad.
Yo he pensado mucho en esto y sugiero que la piedad puede ser definida de esta manera: una vida que sería sin sentido si no hubiera Dios, o una vida que es un recordatorio continuo a todos de la realidad de Dios. ¿Conoce usted a alguien con esa vida así? Solo tiene que hablarle y estar en la misma habitación con esa persona y usted está dirigido a Dios. Quizás usted tiene una madre, un padre piadoso o un pastor así. Usted quisiera no estar muy cerca de esa descripción, pero cuando uso la palabra piadoso viene a su mente una persona cuya presencia y vida la recuerda a Dios. Y quizás usted no se haya sentido muy bien que le recordaran a Dios, pero cuando quiso apartarse de la persona, usted no pudo. Creo que hay una descripción muy hermosa de esa clase de vida en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14, donde Pablo dice esto: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo veo dos cosas en este versículo: la victoria de Jesús desarrollada en nuestras vidas y la fragancia de Jesús. En otro lugar, en Colosenses 2, dice que Cristo triunfó sobre todas las fuerzas del mal en la cruz. Pero en ese versículo de 2 Corintios 2.14 dice que Dios nos hace triunfar en Cristo. El triunfo es una procesión pública demostrando la victoria que ha sido ganada. Así que debemos ser parte de la procesión pública de Cristo, demostrando su victoria. Debemos hacer una demostración de su victoria a todos los que nos ven. Y de esa vida de victoria hay algo muy hermoso que se desprende donde quiera que vayamos. Exudamos la fragancia del conocimiento de Jesús. La fragancia es una cosa muy hermosa pero elusiva. Es un hecho científico que una mujer que use unas cuantas gotas de perfume en su piel y pasa cerca de usted, que su nariz detectará algo en el aire que nunca ningún instrumento científico puede apreciar. La nariz humana es tan sensible. Y usted se vuelve y pregunta: ¿quién es esta persona que acaba de pasar? Deja algo hermoso tras ella, algo hermoso que simula la memoria, la fragancia. Probablemente simula la memoria más inmediatamente que cualquier otra cosa. Mi esposa y yo salimos a caminar por las tardes en la ciudad donde vivimos y pasamos por una casa en una esquina donde hay un arbusto que durante el día no exhala ninguna fragancia, pero que de noche su perfume es exquisito, y cada tarde que nos acercamos a esa esquina decimos: ahí está ese arbusto. Yo estaba en otra parte del mundo, en un continente totalmente diferente, y percibí la misma fragancia, y mi mente me llevó inmediatamente a la esquina de nuestra ciudad donde está ese arbusto. La fragancia estimula la asociación de ideas, estimula la memoria, y la piedad es exhalar la fragancia de Jesús como un perfume donde quiera que usted vaya, y hace que la gente se detenga y diga: ¿qué clase de persona es esta que acaba de pasar? Cada vez que esa persona entre en contacto con la misma fragancia, le recordará la última vez que lo percibió. Ese es un pequeño cuadro de lo que es la piedad. Es como una fragancia que sale de una vida que demuestra la victoria de Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Yo diría que hay tres factores bien prácticos de la piedad. Primero, una persona piadosa procura o saca todo de Dios. No hay dependencia en sí mismo, no tiene confianza en sí mismo, no confía en la carne, todo lo confía en la gracia de Dios y el poder de Dios. Es una vida que está apoyada en Dios. Dice en el Cantar de los Cantares con respecto a la novia: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y luego habla de la fragancia que los acompaña. La fragancia viene cuando nos recostamos en el amado Jesús. La piedad procura todo de Dios. Segundo, la piedad requiere de todo a Dios. Una persona piadosa nunca hace sus propias decisiones en su propia voluntad o fuerza. Antes de comprometerse con cualquier cosa, espera en Dios, dice y pregunta: ¿es esta tu voluntad? Si es esta tu voluntad, la quiero. Si no es tu voluntad, no importa cuán atractiva sea o llamativa o emocionante, no la quiero. Y tercero, una persona piadosa ve a Dios en todo, no importa si tiene aparentes reveses o pruebas. No se queja, ni dice: ¿por qué tuvo que suceder? Todo ha salido mal, las cosas no son como yo las esperaba. No, ellas dicen: no lo entiendo, pero Dios está en esto. Él es mi Padre, está haciendo esto para mi bien. Voy a resumir esos tres factores. Una persona piadosa procura todo de Dios, refiere todo a Dios y ve a Dios en todo. He tratado de describirle lo que es la piedad. Veamos por un momento lo opuesto a la impiedad. Las escrituras son bien claras cuando dicen que la impiedad será una de las características del carácter humano en la sociedad del fin de ese siglo, y yo creo que ya vemos muchas cosas que lo evidencian. Le voy a leer lo que dice en la epístola de Judas, en el versículo 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Note que en el centro de esta descripción del carácter y naturaleza de la vida humana al finalizar este mundo, la palabra impío aparece 4 veces en el mismo versículo. Habla de hombres impíos, de obras impías, palabras impías y una vida impía. Es un hecho que estamos frente a la impiedad en nuestra sociedad contemporánea. Es interesante que encuentra una expresión primordial que es muy significativa. Hablando de los impíos, Judas dice: estos son murmuradores. La murmuración es una marca segura de impiedad, así como la alabanza consistente es una evidencia de la piedad. ¿Cuál es la alternativa positiva? Judas lo dice más adelante: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay 3 cosas que se hacen necesarias cuando estamos siendo confrontados por toda esta impiedad que asalta nuestro sentido, las cuales son: primero, que nos edifiquemos en la fe; segundo, que oremos en el Espíritu Santo; y tercero, que nos conservemos en el amor de Dios. Es algo muy esencial. Yo diría que son las 3 actividades básicas de la piedad: edificarnos en la fe, orar siempre en el Espíritu Santo y conservarnos en el amor de Dios, que nada nos aparte de ser amorosos, llenos de gracia y bondad. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con nuestro tema: el progreso hacia la perfección. Bueno, otro tema, otro escalón de este camino ascendente, como lo dice el maestro Derek, hacia el progreso, en el progreso hacia la perfección. Con respecto a la palabra piadoso, quisiera leerles la etimología de la palabra piadoso. Dice que la palabra piedad viene del latín pietas, compuesta con la palabra pius, que pius significa devoto, amable. De pius proviene la voz pío o impío o pionono, y se asocia con una raíz indoeuropea que es peu, que significa purificar y limpiar. El sufijo ta de la palabra pieta, de la cual es original la palabra piedad o piadoso, que se transforma adad en español, como vemos, en potestad y voluntad. Entonces, piadoso se asocia con una persona devota, una persona amable. También por aquí tengo otras noticas con respecto a lo que significa vivir conforme a la piedad, y encontraba yo que vivir conforme a la piedad es un principio importante para vivir una vida que agrada a Dios. Me llama también la atención que la piedad es un ministerio que nosotros como creyentes ejercemos. 3 puntos importantes con respecto a la piedad. Un hombre conforme a la piedad es un hombre que se acoge a la doctrina y a la palabra de Cristo. Otra cosa contraria a esto es vivir envanecido. Otro punto importante con respecto a la piedad: disfrutar la vida cristiana como una experiencia dada por el Señor. Y también que un hombre conforme a la piedad se contenta con lo que posee, algo de lo que el maestro Derek decía al final de la enseñanza. Y dice la palabra que gran ganancia es la piedad acompañada. Gran ganancia es la piedad acompañada. Bueno, creo que aquí me equivoqué porque repetí la palabra piedad y no anoté el proverbio, se los quedo debiendo. Pero me llama la atención acerca de lo que es, lo profunda que puede ser la palabra o el hecho, el ministerio de la piedad, el don de la piedad. Es uno de los valores más importantes para alcanzar madurez espiritual. También encontraba que en el significado contemporáneo, porque como él lo dice, es una palabra poco usada ya en este tiempo,
En el significado moderno la piedad es como el cariño filial, la lástima, la misericordia, la compasión. Algunos también lo asocian con la religiosidad. Y piedad también significa amor por las cosas santas de Dios. En la Biblia se usa exclusivamente en las epístolas pastorales, por ejemplo en Hebreos 3:12. Ahí en Hebreos 3:12, 14 veces es traducida por piedad y otra por santidad. De manera que piedad significa amor por Dios y por todas las cosas relacionadas con Dios. Esto incluye la calidad de vida que nosotros podemos disfrutar cuando las cosas santas de Dios son pilares de nuestra vida. Entonces, hoy el maestro Derek, como siempre, nos hace esas introducciones que nos ayudan a ir como uniendo los eslabones, recordando siempre lo que ya venimos aprendiendo para no dejar nada desligado una cosa de la otra. Y él nos recuerda esos primeros pasos que hemos venido dando. Inicialmente, bueno, nuestro texto base, nuestro texto bíblico base, que es Segunda de Pedro 1, desde los versículos 5 al 7. Allí es donde encontramos estos 7 pasos ascendentes hacia la perfección, estos 7 pasos ascendentes en nuestra vida cristiana hacia una madurez. Y el primer paso hablábamos que era la virtud. Allí aprendíamos acerca de la importancia de ser excelentes en todas las áreas de la vida, como nuestro Dios es excelente. El segundo paso, el conocimiento, y allí hablábamos de que ese conocimiento no es meramente secular, el conocimiento que mucha gente posee, sino que ese conocimiento es espiritual, es el conocimiento que viene de las escrituras, que viene de Dios. El tercer paso, que era el dominio propio, y allí aprendíamos que ejercer ese autocontrol o ese dominio propio era llevar todas las áreas de nuestra vida bajo ese autocontrol, bajo ese dominio propio, aplicando la perseverancia, aplicando la disciplina. El cuarto paso del que hablábamos ayer tiene que ver con la firmeza a través de las pruebas y las presiones de la vida diaria. Entonces son pasos, como él decía, que dependen el uno del otro, dependen el uno, el de hoy depende del de ayer, y así, hacia atrás. Eso quiere decir que no hay atajos. Y hoy entramos en el quinto paso. Como dice el orador y conforme a lo que el maestro Derek enseña, la palabra piedad es poco usada y valorada en esta época. Hay poca gente a la que se le pueda considerar ya piadosa, y eso es lamentable en lo que respecta a nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos una gran tarea. Derek define la vida piadosa como una vida que recuerda a todos la existencia de Dios. ¡Ey, qué responsabilidad! Que yo me ponga delante de alguien, ¿verdad? O que yo lidie con alguien, trate con alguien, y que yo todos los días sea un recordatorio para esa persona de quién es Dios. Imagínense, tremendo. Pero bueno, gracias al Señor que nos otorga su gracia. Ahí es donde uno dice: Señor, gracias por tu gracia que está sobre mí, porque si fuera por mis méritos. Entonces, 2 Corintios 2:14 es como el texto bíblico adicional que se nos da hoy para reforzar esta parte de la serie. Y dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay textos bíblicos que se quedan en tu mente para toda la vida, de tal manera que cuando tú los lees te acuerdas hasta de lo que aprendiste en algún momento. Y este texto bíblico me recuerda en algún momento un devocional, y me acuerdo que yo decía: hoy el Señor me decía que yo huelo a rico. Y cuando leemos este texto de 2 de Corintios 2:14,
podemos decir eso, que olemos a rico. El olor del conocimiento de Cristo, ¿verdad?, en nosotros es una fragancia agradable. Entonces, dos cosas aquí. Primero, la victoria de Jesús, desarrollada en nuestras vidas. Dice que Él nos lleva en triunfo. Dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, la victoria de Jesús desarrollada en nuestras vidas es lo que vemos aquí en este texto bíblico. Y lo segundo es esa fragancia de Jesús. Él nombra acerca a Colosenses 2. Dice allí en Colosenses 2, yo por aquí permítanme que lo anote. En Colosenses 2 habla que Jesús triunfó en la cruz sobre todas las fuerzas del mal. Es un texto bíblico poderoso. Dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Podemos decir aleluya a esa palabra. Colosenses 2, 14, 15. Entonces, él hace aquí como una diferencia de que allí en ese texto de Colosenses 2, habla de ese triunfo de Cristo en la cruz sobre todas las fuerzas del mal. Pero que aquí en este versículo de 2 de Corintios 2:14, donde dice que vamos de triunfo en Cristo, de triunfo en triunfo, dice que nos hace triunfar en Cristo, demostrando su victoria por donde vamos. Eso es muy lindo. Esto de verdad es algo muy profundo y muy hermoso. Y me gusta porque al final no nos quedamos aquí como en la poesía de la fragancia de Cristo que vamos emanando, no, sino que cómo es que llevamos eso a la práctica. Cómo es que yo puedo emanar y puedo transmitir esa fragancia de Cristo por donde voy. Entonces demostramos la victoria de Cristo a través de esa fragancia por donde vamos. Así como una fragancia que emana una persona por donde pasa. Hay veces, no sé, de verdad, cuando de pronto baja, por lo menos a mí me sucede con mi hijo Juanse, que es de los que les gusta, Dios mío, echarse todo el frasco. Y uno dice, ¿quién anda por ahí, verdad? Y uno todavía no lo ha visto, está cerca. Pero ya uno sabe, ¿verdad? Ya yo por lo menos ya yo sé, Juanse se va. Porque el olor lo delata. Algo así es lo que enseña hoy esta parte en cuanto a la piedad, como para que no se nos olvide y crear ese punto de referencia. Porque las fragancias nos hacen, y es verdad, estoy de acuerdo, nos hacen evocar lugares, personas. ¿Qué más nos hacen evocar las fragancias? Lugares, personas, momentos específicos, ¿verdad? Eso causa una fragancia, estimula la memoria, estimula la asociación de ideas, y entonces podemos comparar todo esto con la piedad. Así es la piedad, un aroma que debe llevar a otros a recordarnos y hacernos inolvidables. Eso es lo que hoy nos está trayendo esta parte de la enseñanza. No aroma desagradable, porque también hay aromas desagradables, y también hay aromas desagradables que nos transportan en el tiempo, nos recuerdan momentos específicos, pero aquí estamos hablando de un aroma agradable. Entonces, como siempre digo, lo bueno de la palabra es que es práctica. Entonces, 3 factores prácticos de la piedad que nos deja hoy saber la enseñanza es que primero, una persona piadosa confía solo en Dios o en sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos saber si ejercemos esa piedad, o cómo podemos, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo podemos nosotros saber que vamos a poder ejercer esa piedad, o que ya la estamos ejerciendo? Entonces, una persona piadosa es una persona que confía solo en Dios y no en sí mismo.
Es como para ir haciendo un checklist. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Confías solamente en Dios o confías más en tus propias fuerzas? Y él habla ahí en esa parte de que Cantar de los Cantares, habla de la fragancia que viene. Ay, qué bonito, cuando nos recostamos en Jesús el amado. Ya conocemos, ¿verdad?, el trasfondo de Cantar de los Cantares y la novia, ¿verdad? Entonces, esa fragancia que viene cuando la novia se recuesta en su amado, eso es muy hermoso. Entonces, esto lo relaciona con una persona que confía solamente en Dios y no en sí mismo. Lo segundo, para ir chuleando, una persona piadosa dice que requiere de todo a Dios. Es una persona que no actúa si no está segura de que lo que vaya a hacer sea la voluntad de Dios. Por lo menos yo lo puedo ver como que hay momentos en que nosotros no sabemos, ¿verdad? Hay circunstancias que vivimos en las que uno dice, caramba, si yo actúo de esta manera con respecto a esto, es bueno, ¿no? Es bueno. Y podría parecer la voluntad de Dios, porque es bueno lo que deseo hacer. Pero yo pienso que una persona piadosa, aún haciendo lo bueno o creyendo hacer lo bueno, también le pregunta al Señor. No se deja guiar, como dice al principio, por sí mismo. No confía solamente en sus propias fuerzas, sino que depende absolutamente de Dios. Y en este segundo punto, requiere de todo a Dios. No actúa si no está seguro de lo que vaya a hacer. Y eso incluye hacer las cosas buenas. Porque a veces pensamos que hacer lo bueno siempre es, porque es bueno, es la voluntad de Dios. Pero hasta para hacer lo bueno hay que preguntarle al Señor. Entonces, este segundo punto, para ir haciendo checklist. Eres de aquellas que si no estás segura de lo que va a hacer, sea la voluntad de Dios, prefieres esperar, prefieres preguntarle al Señor. Tercero, una persona piadosa ve a Dios en todo. Cree que aunque no estén saliendo las cosas como esperaban, confía en que Dios usará todo para su bien. Ay, 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 ay. ¿Verdad? Cuando tenemos expectativas con respecto a algo y de pronto la cosa empieza como a tornarse gris. Y entonces ahí es donde vienen cosas como la queja, como el por qué, ¿verdad? Si yo te pregunté, si yo creo en ti, si yo te sirvo, si yo hago, en fin. O tú puedes creer que aunque las cosas no están saliendo como tú esperas en esa área, puedes confiar, como dice su palabra en Romanos, que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Que Él tiene ese poder para tornar para bien esa situación que parece un poco, no sé, como confusa. Qué bueno es saber que a pesar de que las cosas no estén saliendo en estos momentos como nosotros esperábamos, como teníamos las expectativas, qué poderoso es poder confiar, Señor. Aunque yo no estoy viendo las cosas como yo creía, yo creo en ti, Señor, que tú tienes el poder para tornar. Yo sé que tú algo estás haciendo aquí porque me amas y sé que tú puedes tornar esta situación para bien en mi vida. Entonces, en síntesis, una persona piadosa es una persona que procura todo para Dios, es una persona que prefiere a Dios en todo y es una persona que ve a Dios en todo. Y analizando lo contrario, como él lo hace ahí al final, para poder entender a veces ciertas cosas de manera más clara, también es importante irnos a lo antagónico. Y en este caso, analizar la impiedad nos ayuda. Y una de las características del carácter humano de este siglo, y él allí lo nombra en Judas 14, 16, versículos 14 y 16, y en el versículo 17, permítanme a ver si lo ubico. Allí habla acerca de que la palabra impíos aparece 4 veces en un mismo versículo. Hombres impíos, palabras impías,
obras impías, vidas impías. Todo eso es la vida de una sociedad moderna. Desafortunadamente es lo que más está proliferando en este tiempo. Hombres impíos, palabras impías, obras impías, vidas impías. Y esto también me recuerda a lo que el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo. Y le decía que en los últimos tiempos, voy a parafrasear, habrían hombres amadores más de sí mismos que de la verdad, irrespetuosos a sus padres. En fin, el apóstol Pablo le da una lista allí y le dice a su discípulo Timoteo: de tales personas apártate tú. Entonces podemos ver que el reflejo de estas cosas lo estamos viendo desafortunadamente en este mundo contemporáneo en el que vivimos tú y yo. Una proliferación de la impiedad cada día más haciendo parte del carácter del ser humano. Y habla allí acerca de los murmuradores. La murmuración la muestra como esa marca segura de impiedad. Entonces mira lo importante que es conocer lo que es impío para nosotros no caer en esto. La murmuración es una marca segura de la impiedad. Y esa autoalabanza constante, el yo, el ego, eso hace parte de una vida impía. Pero hay tres cosas que son necesarias allí y que nos permiten ser confrontados, porque son las tres actividades básicas de la piedad. No, es que yo voy a buscarlo, espérense un momentico, porque era que yo lo tenía aquí en la pantalla y no sé por qué lo cerré, no me acordaba que había dejado el texto ahí. Yo quiero leerlo porque ese texto le da como un broche de oro a la enseñanza. Entonces, Judas, versículo 14, dice: de estos, acerca de los impíos, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, de ahí van 2, que han hecho impíamente, ahí van 3, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ahí van 4 veces la palabra impío. Estos son murmuradores, querellosos, o sea, quejosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho, como decimos nosotros aquí, lagarteando, cepillando también decimos, a otros, inflándoles el ego al otro para sacar provecho, y eso lo vemos bastante. Entonces, después viene en el versículo 17, esas tres cosas que son necesarias permitir, en las cuales debemos permitirnos ser confrontadas, porque son las tres actividades básicas de la piedad. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, hermanos, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, ahí está la primera, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, segundo, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, allí en este pasaje de Lucas, de Judas, versículos 14 hasta el 17, encontramos allí estas tres actividades básicas de nosotros como creyentes para ejercer la piedad. Que nos edifiquemos en la fe, que oremos siempre en el Espíritu, que permanezcamos en el amor de Dios. Entonces, qué interesante esta enseñanza de hoy, y vamos añadiéndole un eslabón más a nuestra cadenita de la perfección,
y bueno, que el Espíritu Santo nos continúe ayudando en esta tarea. No sé si alguien quiere comentar algo, si no pasamos a la oración. Y me toca reemplazar a la tía Sol. La tía Sol tenía problemas con el wifi, no sé si habrá entrado. No está Mari. Ella me pidió que me dijo que no. No está. Bueno, ella me llamó ahorita. Así, bueno, antesito de empezar, está sin wifi. Entonces, ¿algún comentario? Oramos conforme a esto. ¿Cuántas piadosas hay aquí? A ver. ¿Cuántas hicieron el chulito, el chulito, el chulito, el chulito? Están sobradas en ese checklist de hoy. Mujeres que se edifican en la fe todos los días, que oran siempre en el Espíritu, que permanecen en el amor de Dios. De esas todas estamos aquí. Todas estamos aquí. Y le damos gracias al Señor porque no es por nosotros, ¿verdad? Sino por el que está en nosotros, que es Cristo. Y eso es nuestra gran ventaja y privilegio, que sí podemos ejercer ese ministerio de la piedad. Sí podemos llevar esa fragancia por donde vamos. Hoy el Señor te dice, como en algún momento me dijo a mí, que hueles a rico, ¿verdad? Que hueles a rico porque emanas la fragancia de Cristo. Y eso es un privilegio hermoso, maravilloso, por el cual hoy podemos agradecer y decirle gracias, Señor. Gracias, amado Jesús, porque me permite, Señor, en mi espíritu recostarme en tu pecho como mi amado, como esa novia que se recuesta en el pecho de su amado y es impregnada de esa fragancia de su amado. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, entender la profundidad de lo que tú esperas de nosotros, Señor, cuando dices que somos piadosas. Y más allá de lo que hacemos, como también nos decías al inicio a través de la vida de la hermana Kelly, esa santidad, Señor, que alcanzamos en ti, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestros méritos, sino en ti. Qué maravilloso saber, Señor, todo lo privilegiadas que somos en Cristo, que podemos practicar el ministerio de la piedad, que podemos ejercer el principio de la piedad en nuestras vidas diariamente a través de ti. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que nos continúes ayudando a poder ser esas portadoras de la fragancia de Cristo donde vamos, que podamos vivir cada día esas vidas más piadosas, Señor, porque es lo que a ti te agrada. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu enseñanza, por tu instrucción. Queremos decirte, Espíritu Santo de Dios, que queremos vivir así, como cerrábamos este tiempo allí a través de la palabra en Judas, Señor, permanecer siempre en el amor de Dios, orando siempre en el Espíritu, guiadas por el Espíritu. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte, ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades para cada día poder ser y alcanzar esa estatura del varón perfecto, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme un momento, mis hermanas, voy a despedir a Violeta y continuamos con el clamor por la iglesia. Sintética, porque está muy linda. Bueno, y como buenos soldados que somos, necesitamos estar preparadas todo el tiempo
para todo, ¿verdad? Entonces no está la pastora Sol hoy, que desafortunadamente tuvo este inconveniente, pero bueno, vamos a presentarnos en esta hora como intercesoras, ese otro ministerio que estamos llamados a ejercer diariamente, porque es fácil orar por nosotros, es fácil orar por lo que necesitamos, pero el verdadero intercesor es una persona que aprende y sabe lo que significa amar lo que Dios ama. Por lo tanto, ora por lo que Dios ama como si fuera propio. Entonces, vamos a disponernos para estar orando por las naciones, por la iglesia. Y Jeremías 29:11 dice, en la LBD, en la Biblia al día, dice: pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. De Dios no podemos esperar nada malo. Y Dios piensa, y es el deseo del Señor, darnos paz. Él siempre busca nuestro bien. Y en este pasaje le habla al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, ciudad a la que llamaban la Gran Ramera. O sea que de ella no podía esperarse nada bueno. Y recordemos que el pueblo de Dios sufrió dominio de varios imperios. Estuvo en Egipto, ¿verdad? Fue cautivo por Babilonia. Y que cuando Jesús nació, ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Sin embargo, podemos notar algo relevante en toda la historia de Israel, es que el pueblo de Dios siempre fue guardado. Jeremías 29:7 recomienda: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. También estoy leyéndola en la versión LBD, en la Biblia al día. Debemos interceder por la paz de nuestra ciudad, de nuestras comunidades. Siempre hago énfasis en esto. Debemos interceder por ese lugar donde vivimos. Podemos ir de menos a más. Empezamos dándole gracias al Señor desde el vecino, ¿verdad? El barrio, la comunidad, la urbanización, como le quieras llamar, por la ciudad, por el departamento, aquí en Colombia que le llamamos departamentos. En otros lugares le llaman, no sé, no me acuerdo, distritos, creo que es algo así, bueno, por el departamento. Y ahí vamos, oramos por nuestros países y vamos ampliando ese círculo cada vez más. Debemos interceder por la paz de nuestros territorios y por la de aquella donde nos encontremos. Tal vez hay personas que son transportadas, que emigran, y lo vemos actualmente en el caso de nuestro país y nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Ellos cómo están siendo transportados a otras naciones. Entonces, como intercesores, nosotros debemos orar por la paz de aquella ciudad donde nos encontremos, a la que hayamos sido transportados, porque de eso también depende nuestra tranquilidad. Tal vez si estás en otra ciudad, en una ciudad extraña, ora por esa ciudad. Dios le decía al pueblo: prosperen y multiplíquense, porque estarán largo tiempo allí. Hay que luchar contra tinieblas, hay que luchar contra potestades del mal para conseguir esa paz. Recordemos que cuando oramos por las naciones, desafortunadamente hay naciones que están bajo la cobertura de ciertos principados, gobernantes, gobernadores de las tinieblas. Entonces, en nuestra oración tenemos esa lucha contra tinieblas, contra potestades del mal, para poder conseguir esa paz. Entonces, 7 cosas por las que podemos orar en cuanto a las naciones: las familias que son la base fundamental de una sociedad, y cada una de ellas tiene la responsabilidad de educar, imagínense, nada más y nada menos que ciudadanos. Nadie sino la familia forma valores, modales, costumbres y hábitos.
Otra cosa por la que debemos orar y vamos a interceder en esta hora, y es que la iglesia ora por la iglesia, sus líderes y los congregados en esos lugares, en esos recintos. Todos somos parte de ella y debemos dar un buen ejemplo siempre. Por la educación, oremos por los educadores que contribuyen a formar buenos ciudadanos, con esos educadores con vocación, con esos verdaderos maestros. Es necesario orar por los centros educativos también, para que vuelva la disciplina, para que vuelvan las buenas costumbres. Es necesario orar por los centros educativos para que se reincorporen esos valores que se han ido perdiendo. En la actualidad ya no hablamos de crisis de liderazgo, sino de liderazgo en crisis. La pobreza, cosas como la pobreza, la corrupción, la violencia, el terrorismo, la impunidad, la desintegración familiar, no son la causa de la crisis, sino el resultado o la manifestación de la crisis. Los problemas de violencia y corrupción son la evidencia de la crisis que se vive en todos los ambientes de la sociedad, no solamente en el gobierno, y tenemos que cambiarla por el poder de la palabra de nuestro Señor. Nosotros como iglesia somos agentes de cambio, todos somos agentes de cambio porque formamos parte de la nación. Entonces no podemos estar en una posición de espectadores, sino de protagonistas. Recordemos lo que significa la palabra iglesia, asamblea que gobierna. Nosotros a través de nuestra oración gobernamos en los territorios. Podemos ser protagonistas y como tal debemos actuar obrando siempre bajo la voluntad de Dios para recuperar los valores. Proverbios 28:2 advierte que cuando en la nación hay corrupción moral, su gobierno cae fácilmente, pero que con dirigentes honrados y sensatos, entonces hay estabilidad en las naciones. La versión Reina Valera lo dice así: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Imagínense, por el hombre entendido y sabio permanece estable la tierra. Entonces, ¿cuántos entendidas y sabias estamos en esta mañana en esta reunión? Todas. Entonces, por esa oración de nosotros, hoy podemos traer estabilidad a la tierra, podemos creerlo, porque la palabra así nos lo dice. En las elecciones de gobernantes podemos ver esto. Hay tantos partidos políticos porque la rebelión que enfrentamos nos divide. Por el contrario, la sabiduría da estabilidad y genera entendimiento. Una y otra vez debemos orar para que cese la corrupción a todo nivel, en casa, en los lugares de trabajo, en el gobierno y en cada uno de nosotros. Recordemos que la corrupción es la enfermedad de la tierra. La corrupción es la enfermedad de la tierra, el pecado, esa es la enfermedad de la tierra. Y por eso oramos, porque el Señor traiga sanidad sobre la tierra de esa enfermedad llamada corrupción, pecado. En cambio, la honradez es fundamento para una buena convivencia. La palabra nos enseña que cuando los buenos gobiernan, el pueblo se regocija, pero gime cuando los malvados tienen el poder. El Señor nos ayude. Todos somos gobernantes en alguna situación y lugar específico, así que debemos pedir porque el sentido de justicia prevalezca en las personas que de alguna forma están allí en eminencia, los presidentes, aún los jefes, maestros, padres de familia, pastores, directores, incluso hermanos mayores. Debemos orar porque ese sentido de justicia prevalezca en cada una de estas personas. Proverbios 16, 12, 13 dice: horrible cosa es que el rey haga el mal y su derecho a gobernar depende de su honradez. El rey se regocija cuando su pueblo es veraz y honrado, dice la palabra. Entonces, la honestidad y la honradez son valores que debemos cultivar siempre. Oremos por ello, no solo en los momentos de dificultad, cuando ya es evidente que no hay cosas que no podemos cambiar.
pero buscar estos valores en el diario vivir sí está a nuestro alcance, sí está en nuestras manos, así que en eso podemos actuar. Continúa la palabra diciendo: el rey sabio acaba con el crimen mediante severo castigo. La conciencia del hombre es el faro del Señor que pone al descubierto sus móviles ocultos. Si el rey es bondadoso, honrado e imparcial, su reino se mantiene seguro. Entonces todos debemos ser bondadosos, honrados, el deseo del Señor, el mandato del Señor, e imparciales para que la actitud de justicia llene nuestras naciones. Solamente así podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. Padre bueno, Padre amado, poderoso, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, como esos intercesores, como esas mujeres, Señor, que hemos entendido que debemos, Señor, orar conforme a como tú nos instruyes, amando, Señor, lo que tú amas, bendito Dios. Creyendo, Señor, que tus planes para nuestras naciones son planes de bien y no de mal, Señor, porque tú anhelas darnos un futuro, Señor, y una buena esperanza. Padre, en esta mañana nos levantamos y te pedimos perdón, Señor, perdón por estos territorios donde nos has colocado. Yo te pido, Señor, perdón en esta hora por mi comunidad, Señor. Yo te pido perdón por mi ciudad. Yo te pido perdón, Señor, por mi departamento. Te pido perdón, Señor, por mi nación. Yo te pido perdón, Señor, por toda la tierra, Señor, por el pecado de la tierra. Padre, la tierra está enferma. Nosotros te pedimos, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, humillándonos y reconociéndonos, Señor, nuestro pecado. Padre, así como hizo en algún momento Moisés, Señor, que se hacía parte, o como Nehemías, Señor, que ellos se hacían parte, aun siendo esos hombres que tú habías elegido, que tú habías levantado, Señor, para traer un cambio a sus territorios, Señor. Ellos, cuando se humillaban delante de ti, Señor, lo hacían como si ellos también estuvieran pecando, cuando aún eran ellos los que se estaban levantando para traer un tornar. Padre, de la misma manera, Señor, nosotros venimos delante de ti a pedirte perdón. Aún así, Señor, como nuestro amado Señor, no teniendo pecado, Señor, se humilló delante de ti y llevó encima de él, Señor, todo el pecado de la tierra, siendo perfecto, Señor. Nosotros venimos delante de ti reconociendo, Señor, que como naciones, que como tierra, Señor, hemos hecho lo malo, bendito Dios. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos perdón por nuestras naciones y te pedimos, Señor, que venga, Señor, tu justicia sobre ese deseo tuyo, Señor, de paz sobre las naciones, amado Padre Celestial. Te lo clamamos, Señor. Te clamamos, Señor, y a través de nuestra oración, Señor, queremos procurar la paz para nuestras naciones. Oramos, Señor, por la paz de nuestras naciones. Rogamos por esa paz, Señor, delante de ti. Porque creemos, Señor, lo que tú nos dices en esta mañana, que en la paz, Señor, de nuestras naciones, de los lugares tal vez a donde nos has movido, nosotros también, Señor, tendremos paz. Te oramos, Señor, por las familias. Te oramos, Señor, por las familias, esas bases fundamentales, Señor, de toda sociedad. Padre de la gloria, que tú, Señor, cada día fortalezcas más, Señor, las familias en la tierra, que vuelvan, Señor, el sentido de infundir, Señor, esos valores, esos modales, esas buenas costumbres, Señor, y esos hábitos conforme, Señor, a tu palabra, conforme a las escrituras, Señor. Somos una iglesia que ora por la iglesia. Oramos, Señor, por los líderes de la iglesia. Aún, Señor, por todo el pueblo que se congrega, por las congregaciones, Señor, por las iglesias perseguidas, Señor. Te clamamos en esta hora, porque todos somos parte de tu familia, todos somos parte de la iglesia, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer cada día, como ahorita nos enseñabas, Señor, a hacer esa fragancia que podemos llevar, Señor, a Cristo a donde vamos, Señor. Te oramos por la educación, por los educadores, Señor, esas personas que contribuyen cada día a formar, Señor, nuevos ciudadanos. Te oramos, Señor, por esos centros educativos, para que vuelva, Señor, la disciplina, para que vuelvan, Señor, las nuevas costumbres en nuestras naciones, amado Dios. Padre, necesitamos
como nación, Señor, recuperar los valores, bendito Dios. Tú dices en tu palabra que cuando en la nación hay corrupción moral, su gobierno cae fácilmente. Pero necesitamos y te oramos, Señor, dirigentes honrados que se levanten y sensatos para que haya estabilidad, Señor, en nuestras naciones. Porque cuando los buenos gobiernan, Señor, el pueblo se regocija. Pero cuánto gime el pueblo, Señor, cuando los malvados están en el poder. Por eso te clamamos, Señor, en esta mañana. Ten misericordia, Señor, de nuestras ciudades. Ten misericordia, Señor, de nuestras naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te oramos por los dirigentes, por los presidentes, Señor, por todos aquellos, Señor, que están en eminencia en las naciones, porque tu palabra dice que el rey sabio es el que acaba con el crimen mediante el severo castigo, y que la conciencia del hombre es el faro del Señor que pone al descubierto sus móviles ocultos, y que si el rey es bondadoso, honrado e imparcial, su reino se mantiene seguro. Padre, proclamamos esta palabra sobre nuestras naciones. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo de Dios, paséate, Señor, por nuestras ciudades. Espíritu Santo de Dios, llévate todo espíritu de corrupción, todo espíritu de violencia, Señor, todo espíritu de maldad. Por el derramamiento de sangre, Señor, te pedimos perdón. Por la corrupción, Señor, en medio de la política, Señor, te pedimos perdón, Señor. Padre, y te pedimos que seas tú añadiendo cada día más sabiduría y prudencia, Señor, a nuestros gobernantes. Te lo clamamos, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hoy proclamamos lo que dice tu palabra. Escuchen, reyes y gobernantes de la tierra, mientras quede tiempo, sirvan al Señor con temor reverente y regocíjense temblorosamente en el Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos permite, Señor, llegar delante de tu presencia, Señor, convencidas que tú recibes, Señor, nuestro clamor por nuestras ciudades. Señor, te pedimos aún por los más cercanos, Señor, nuestros vecinos, los que siempre, Señor, vemos diariamente. Padre, guarda, Señor. Guarda, Señor, nuestras comunidades, bendito Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, hoy, Señor, te glorifiques. Atamos todo espíritu de violencia, atamos todo espíritu de inseguridad, de robo en los lugares, Señor, donde tú nos has puesto, Señor, a ejercer ese gobierno a través de la oración, Señor. Hoy, Señor, proclamamos que somos, Señor, tu iglesia, que somos esa asamblea que gobierna, Señor. Hoy, Señor, proclamamos sanidad en los aires. Hoy, Señor, proclamamos que tú envías esos ángeles, Señor, con sus espadas, Señor, de fuego en los alrededores, Señor, por las calles, Señor, de mi ciudad, por las calles, Señor, de mi comunidad, de mi urbanización, de mi barrio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos el enorme privilegio, Señor, de ser portadoras de tu presencia por donde vamos. Ayúdanos, Señor, cada día más para poder ser esas mujeres, Señor, piadosas, que podemos ejercer, que podemos llevar esa fragancia tuya, Cristo, a donde vamos. Hoy yo te alabo, Señor, yo bendigo tu santo nombre. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido hoy tener una vez más en unidad, en el acuerdo, Señor, porque nos has permitido hoy llegar delante de ti y clamar, Señor, por la iglesia. Padre, delante de ti nuestras congregaciones, esas congregaciones de la cual hacemos parte, Señor. Te clamamos, Señor, por los pastores, te clamamos por cada ministro, por cada líder, Señor, de las congregaciones donde nos has puesto. Te pido, Señor, que añadas cada vez más sabiduría, Señor, más conocimiento, Señor, anhelo del conocimiento que solamente viene de ti, Señor, sobre cada maestro, sobre cada pastor. Te lo clamo, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por las congregaciones. Yo te doy gracias, Señor, por esos lugares donde tú nos pones, Señor, para ser bendecidos a través, Señor, de cada líder. Por eso, Señor, en esta mañana nos regocijamos en ti, te damos gracias, colocamos delante de ti, Señor, el resto de este día. Te pedimos que obres conforme, Señor, a tu
promesa de guardarnos. Envía tus ángeles, Señor, para que guarden, Señor, nuestro salir, nuestro entrar. Bendito Dios, hoy, Señor, queremos colocar delante de ti nuevamente, te lo decimos este día, Señor, permítenos tener hoy una labor productiva en ti. Señor, que podamos hoy ser transmisores, Señor, de tu presencia donde vamos. Te lo pedimos, Señor, que podamos adorarte con cada cosa que hacemos, Señor. Que tu presencia, Señor, hoy nos acompañe de manera real, Señor, que sea real, que sea evidente, Señor, el poder sentirnos en tu presencia, Señor, en cada cosa que hacemos. Yo te doy gracias, amado Padre Celestial, por cada una de mis hermanas que hoy se conectó. Te pido, Señor, que bendigas sus vidas, que bendigas sus hogares representados en ellas, que tú les guardes, Señor, y que les permitas hoy tener una jornada productiva en ti. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis queridas hermanas, con la ayuda del Señor, nos vemos pasado mañana. Mañana es nuestro tiempo de oración personal. Espero que se lo disfruten, que mañana sea así como eso que decíamos ahorita, que como la novia que se recuesta en el pecho de su amado y puede disfrutar de esa fragancia de su amado. Señor les bendiga. Un abrazo a todas. Mañana es festivo, ¿verdad? Sí, mañana es festivo. Mañana es nuestra independencia. Amén, la guarda hermoso su tiempo. Dios me la bendiga, guarde. Amén. Normita, hablamos que tengo un mensajito personal, ¿oíste? Bueno, ok. Amén, ¿cómo sigues? Pues se fue un poquito mejor ayer, pero no me debieron tomar los vasos. Entonces la gana de tomar. ¿Te tomaron qué? Me tomaron solo los vasos. No sé si la gana Ok. Ve, pero raro que no te hayan hecho esa prueba de una vez. ¿Y cómo te sientes? No, estoy mejor, estaba cansada. Anda, Marisa. Bueno, seguimos orando por esa recuperación. Y es que yo sé que eso tiene momentos de momentos, esos malestares. Hay momentos del día que como que te puedes sentir bien y hay momentos del día en los que te puedes sentir otra vez constipada. Bueno, el Señor te saca adelante. De esto también pasará. Amén, amén. Usted tiene que coger un pañuelo